Mi hermana intentó seducir a mi prometido y anunció un embarazo falso en mi recepción de bodas. Yo tenía un as bajo la manga, el sistema de sonido y su propia voz confesando su traición. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Me miré al espejo y apenas pude reconocerme en esa figura vestida de seda. El vestido blanco me abrazaba con una delicadeza que contrastaba con el caos de mis nervios internos. A mis 32 años, finalmente estaba cumpliendo el sueño de casarme con el hombre que amaba profundamente. Javier no era solo un buen partido por su éxito financiero. Era el hombre que conocía mis miedos y celebraba cada uno de mis logros. «Estás hermosa, Clara», susurró mi madre mientras ajustaba una peineta de plata en mi cabello. Yo sonreía, pero sentía una sombra extraña en la habitación que no lograba disipar del todo. Josefina, mi hermana menor, estaba sentada en el rincón, mirando su teléfono con una expresión de absoluto aburrimiento. Ella siempre había sido el centro de atención, la niña mimada que no soportaba que el foco no estuviera sobre ella, especialmente hoy. «Gracias, mamá», respondí, intentando ignorar la mala energía de mi hermana. Javier me esperaba en el altar, y nada, absolutamente nada, iba a arruinar este momento tan especial. Salí de la habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo el peso de las flores en mis manos. El camino hacia la iglesia fue un borrón de luces y sonidos, pero mi mente estaba fija en la mirada de Javier. Él me amaba, yo lo amaba, y el resto del mundo era solo ruido de fondo. Al entrar, la música llenó el espacio y mis ojos se encontraron con los suyos de inmediato. Vi sinceridad, vi ternura y vi el futuro que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo. Sin embargo, al pasar por el banco donde estaba Josefina, noté que me miraba con una sonrisa gélida, una que yo conocía demasiado bien. Era la sonrisa de quien guarda un secreto sucio, de quien planea un movimiento en un tablero de ajedrez que yo aún no podía ver. Pero en ese momento, decidí ignorar mi instinto y seguir caminando hacia el hombre que me daría la vida que siempre quise tener realmente hoy. El aroma a incienso y flores frescas llenaba el aire mientras Javier tomaba mis manos frente al altar. Sus dedos estaban ligeramente temblorosos, un detalle que me llenó de una ternura infinita. Él, el gran empresario, el hombre que manejaba crisis millonarias con una calma imperturbable, estaba visiblemente nervioso frente a mí en este instante sagrado. «Clara, desde el momento en que te vi», comenzó él, y su voz se quebró ligeramente por la emoción. Sus votos fueron una carta de amor a nuestra historia, mencionando cómo lo apoyé cuando su empresa casi quiebra y cómo él me sostuvo cuando perdí a mi abuela querida. Cada palabra era un dardo de realidad contra cualquier duda externa. Mientras tanto, en la periferia de mi visión, Josefina no dejaba de moverse nerviosamente. Se acomodaba el vestido, tosía con discreción y buscaba la mirada de los invitados de forma errática. Era evidente que el silencio sagrado de la ceremonia le resultaba insoportable. Cuando llegó mi turno, hablé directamente desde el corazón. «Javier, eres mi hogar», dije, y sentí una paz absoluta que me recorrió el cuerpo entero. Nos pusimos los anillos, esos círculos de oro que simbolizaban una promesa eterna de lealtad. El sacerdote nos declaró marido y mujer, y el beso que selló nuestra unión fue el momento más puro que he vivido jamás. Al darnos la vuelta para salir de la iglesia como esposos, los aplausos estallaron con fuerza. Mis ojos buscaron a mi familia entre la multitud. Mi padre lloraba de alegría, mis tíos vitoreaban, pero Josefina tenía una expresión extraña, casi de triunfo macabro. Se acercó a Tyler, su novio de toda la vida, y le susurró algo al oído mientras me miraba fijamente a los ojos. Tyler pareció confundido, incluso algo incómodo por el comentario. En ese instante, una punzada de ansiedad me atravesó el pecho. Conocía a mi hermana, sabía que algo malo estaba por pasar. La recepción era un sueño hecho realidad en cada detalle. El salón estaba decorado con luces cálidas y centros de mesa de peonías blancas. Los invitados reían, el champán fluía y la música suave creaba un ambiente de sofisticación y alegría genuina. Javier y yo recorrimos las mesas, saludando a amigos y familiares, sintiéndonos en la cima del mundo. Sin embargo, algo empezó a cambiar drásticamente cuando llegamos a la mesa principal de honor. Josefina se levantó de repente, golpeando su copa con una cuchara de plata para llamar la atención de todos los presentes. El sonido metálico cortó la atmósfera festiva de forma violenta.
Atención a todos, gritó con una voz demasiado aguda para el entorno. Antes de que sigan con los brindis aburridos de siempre, tengo un anuncio importante que hacer. Vi a mi madre palidecer y a mi padre fruncir el ceño con preocupación. Este era mi momento, el brindis de los novios estaba programado para después, pero ella simplemente decidió asaltar el micrófono por capricho. Javier me miró, confundido, y yo apreté su brazo con fuerza contenida. Josefina se puso la mano en el vientre con un gesto teatral, asegurándose de que cada fotógrafo captara el movimiento preciso. Sé que hoy es el día de Clara, pero no puedo ocultarlo más. Estoy embarazada. El salón se quedó en un silencio sepulcral por 3 segundos que parecieron horas eternas, antes de que algunos invitados empezaran a aplaudir con una confusión muy evidente. Ella no felicitó a los novios, no mencionó nuestra unión, simplemente lanzó su bomba para que el foco girara violentamente hacia su persona. Tyler, su novio, se puso rojo como un tomate y se hundió en su silla, pareciendo que quería que la tierra lo tragara en ese instante. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies de novia. No era solo el anuncio, era el momento elegido con malicia. Era una declaración de guerra total en mi propia boda. Después del anuncio bomba de Josefina, el resto de la cena fue un caos incómodo y lleno de murmullos. La gente se acercaba a ella para felicitarla, mientras yo me sentía como un fantasma en mi propio banquete de bodas. Javier me llevó a un rincón apartado, cerca de los jardines del salón, donde el aire fresco nos dio un respiro necesario. Clara, tengo que decirte algo muy grave, dijo él, y su tono de voz me puso los pelos de punta. Estaba serio, casi asustado por las consecuencias. Se trata de Josefina. Hace 2 semanas, me dejó un mensaje de voz que no quise mostrarte porque no quería arruinar nuestra boda de ninguna manera. Mi corazón dio un vuelco violento. ¿Un mensaje de voz? ¿De qué estaba hablando exactamente? Ella ha estado tratando de contactarme en secreto constantemente, continuó Javier, tomando mi rostro entre sus manos con firmeza. Me dijo cosas horribles de ti, Clara. Dijo que solo estás conmigo por el dinero, que te sientes vieja y desesperada por casarte. Intentó seducirme por teléfono descaradamente. Sentí una náusea repentina subir por mi garganta. Sabía que mi hermana era envidiosa, pero esto era otro nivel de maldad pura. Javier, yo jamás, intenté decir, pero él me interrumpió con un beso suave y protector. Lo sé, mi amor. Sé perfectamente quién eres tú y quién es ella en realidad. Jamás le creí ni una sola palabra. Pero hoy, después de ver lo que hizo con el supuesto embarazo, me doy cuenta de que no va a parar hasta destruirnos por completo. Me mostró su teléfono personal. Ahí estaba el archivo de audio guardado. Mis manos temblaban mientras miraba el dispositivo con horror. Ella cree que puede manipularnos a su antojo, dije con una voz que no reconocí, fría y decidida. ¿Sabes qué, Javier? Ella quería atención, y le voy a dar exactamente lo que busca ahora mismo. Pero no de la forma que ella espera. Un plan empezó a formarse en mi mente con total claridad. Regresamos al salón con una calma fingida que me costó cada gramo de mi voluntad. Josefina estaba en el centro de la pista, riendo y bebiendo agua, rodeada de un par de tías que siempre le habían creído todos sus cuentos de hadas. Me acerqué al DJ, un viejo amigo de la universidad, y le pedí un favor especial de inmediato. Le entregué el teléfono de Javier y le di instrucciones precisas sobre qué hacer. Cuando yo te haga la señal desde el centro, reproduce este audio por todo el sistema de sonido del salón, le susurré al oído. Él arqueó una ceja al ver mi expresión sombría, pero asintió profesionalmente sin preguntar más. Luego, busqué a Tyler entre la gente. Lo encontré en la barra, bebiendo un whisky doble con la mirada perdida en el vaso. Tyler, le dije, poniéndome a su lado con suavidad. Él me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza profunda. Clara, lo siento tanto por lo de hoy. Yo no sabía que ella iba a decir eso aquí, de verdad. Lo miré fijamente a los ojos buscando la verdad. ¿Es verdad, Tyler? ¿Realmente ella está embarazada? Él suspiró y bajó la cabeza con pesadez. Ella dice que sí, pero no me ha dejado ver ninguna prueba médica real hasta ahora. Se puso furiosa cuando le pedí ir al médico juntos ayer. En ese momento lo supe con total certeza. Todo era una farsa orquestada. Una mentira desesperada para opacar mi boda y, posiblemente, para intentar atar a un hombre o llamar la atención de Javier de una manera retorcida y enferma.
Quédate muy cerca, Tyler. Vas a querer escuchar lo que sigue ahora, le dije antes de alejarme con paso firme. Caminé hacia el centro del salón y pedí el micrófono al maestro de ceremonias. El silencio volvió a caer sobre la gran sala, pero esta vez no era de alegría, sino de pura expectación. Mi madre me miraba con preocupación desde su mesa, y mi padre parecía presentir que algo grande estaba a punto de suceder. Josefina me miró con una sonrisa falsa. Buenas noches a todos, comenzó mi voz, resonando con una firmeza que sorprendió hasta al mismo Javier. Hoy ha sido un día de muchas sorpresas inesperadas. Mi hermana Josefina nos ha dado una noticia que ha dejado a todos sin palabras en este salón. Ella asintió, inflando el pecho con un orgullo vacío ante los invitados. Pero antes de seguir celebrando, creo que es justo que todos conozcan la verdadera naturaleza de nuestra relación familiar. Porque la familia se basa siempre en la honestidad absoluta, ¿verdad, Josefina? Ella frunció el ceño, su sonrisa empezando a vacilar bajo las luces. Hice la señal acordada al DJ. De repente, la música cesó por completo y un pitido inicial dio paso a la voz de mi hermana, amplificada por 10 altavoces gigantes. Javier, sé que te casarás con mi hermana Clara en 2 semanas, pero hay algo que debes saber, la voz de Josefina llenó cada rincón del salón con nitidez. El silencio que siguió fue absoluto, casi doloroso de presenciar. Ella solo está contigo por tu dinero. Ella misma me dijo que no te ama en realidad, que solo se casa contigo porque tiene 32 y está desesperada. Los invitados empezaron a murmurar horrorizados, mirando a Josefina con absoluto desprecio. Ella se quedó paralizada, el vaso de agua resbalando de sus manos y rompiéndose contra el suelo con un estruendo. Pero el audio seguía implacable: te mereces a alguien mejor, alguien que te aprecie, alguien como yo. Siempre sentí que teníamos una conexión especial. En las cenas familiares veo como a veces me miras. Clara es buena, pero no es tan pasional como yo. Tyler, mi novio, es genial, pero no tan genial como tú. Pienso en ti todo el tiempo, Javier. Cuando el audio terminó, el vacío sonoro fue ensordecedor para todos. Nadie se movía en sus asientos. Josefina estaba blanca como el papel, temblando visiblemente frente a sus amigos, sus padres y su propio novio. Todo se derrumbó. El primero en reaccionar fue Tyler. Se levantó de la silla con una lentitud aterradora, sus ojos fijos en Josefina con una intensidad cortante. Pienso en ti todo el tiempo, repitió él, con una voz cargada de un dolor que se convirtió rápidamente en furia legítima. Me has estado usando mientras intentabas acostarte con el esposo de tu propia hermana. Josefina intentó hablar, pero solo le salió un gemido ahogado y patético. Es mentira. Ese audio está editado por Clara, gritó desesperada, buscando el apoyo de mis padres con la mirada. Pero mi padre, un hombre que siempre había sido su mayor defensor, se cubrió la cara con las manos, avergonzado. Mi madre simplemente apartó la mirada con tristeza. No está editado, Josefina, intervino Javier, dando un paso al frente y rodeándome con su brazo protector. Me lo enviaste el martes a las 11 de la noche. Y no fue el único mensaje. Has estado acosándome durante meses con llamadas y textos. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía tocar con los dedos. Los invitados empezaron a cuchichear con fuerza, y las miradas de lástima hacia ella se transformaron en asco puro. Y estoy embarazada, chilló ella, como último recurso para recuperar el control perdido de la situación. No pueden tratarme así, estoy esperando un hijo de Tyler. En ese momento, Tyler se acercó a ella con paso firme. Muéstrame la prueba ahora mismo, Josefina. Aquí mismo. Sé que traes tu bolso contigo. Enséñame el test de embarazo que dijiste que tenías guardado. Ella retrocedió, tropezando con una silla de madera. No, lo dejé en casa, yo, me siento mal. Mientes, dijo Tyler con firmeza total. Mientes sobre todo lo que dices. Me mentiste a mí, le mentiste a tu familia y trataste de destruir la felicidad de Clara sin motivo. El salón entero presenciaba el desmoronamiento público de una vida basada en el engaño sistemático ante todos nosotros hoy. Acorralada y sin argumentos válidos, Josefina hizo lo único que sabía hacer cuando las consecuencias de sus actos la alcanzaban: huir cobardemente. Recogió sus cosas con movimientos torpes, tropezando con los invitados que ni siquiera se molestaron en abrirle paso esta vez. Los odio a todos, gritó antes de salir corriendo del salón,
sus tacones resonando contra el mármol como una marcha fúnebre para su propia reputación social. Tyler no la siguió ni un paso. Se quedó allí, de pie, mirando hacia la puerta por la que ella había desaparecido, y luego se dirigió a mí con humildad. Clara, te pido 1000 disculpas de corazón. Siento mucho que esto haya pasado en el día de tu boda. Le puse una mano en el hombro, sintiendo una genuina pena por él. Había sido otra víctima más de los juegos perversos de mi hermana. Mis padres se acercaron lentamente a nosotros. Mi madre estaba llorando, no por el berrinche de Josefina, sino por la profunda vergüenza de haber criado a alguien capaz de tal maldad gratuita. Hija, perdónanos por favor, dijo mi padre con la voz quebrada por el llanto. Debimos haber visto las señales de alerta hace mucho tiempo. Siempre justificamos sus actitudes pensando que era simple inmadurez, pero esto es imperdonable. Javier tomó el micrófono que yo aún sostenía con fuerza. Queridos amigos y familiares, dijo con voz firme pero cálida para calmar el ambiente. Lamentamos profundamente este incidente. Pero hoy estamos aquí para celebrar el amor real y la verdad. Clara es la mujer de mi vida, y nada de lo que se ha dicho aquí cambia el respeto absoluto que le tengo. Por favor, que la música siga sonando. No dejaremos que la sombra de una mentira opaque la luz de nuestro matrimonio. Los invitados comenzaron a aplaudir, esta vez con una calidez real, una ovación que se sentía como un abrazo colectivo sanador. La orquesta reanudó el vals y la tensión negativa se disipó finalmente. Bailar con Javier después de lo ocurrido fue una experiencia casi mística para mí. Me sentía como si estuviéramos solos en una burbuja de cristal, mientras el mundo exterior se reajustaba tras el sismo emocional. Gracias por apoyarme tanto, le susurré al oído mientras nos movíamos al ritmo de la música suave. No tienes nada que agradecer, Clara. Eres mi esposa ante Dios y los hombres. Somos un equipo unido, respondió él, besando mi frente con devoción. A lo lejos, vi a Tyler hablando con mis padres seriamente. Parecían estar en una conversación profunda sobre lo que vendría después. Supe después que Tyler les confesó que Josefina le había estado pidiendo dinero prestado para gastos médicos que nunca existieron en realidad. La red de mentiras era mucho más profunda y oscura de lo que imaginábamos al principio. El resto de la recepción transcurrió de manera sorprendentemente fluida a pesar de todo. Los invitados, tras el choque inicial, decidieron disfrutar de la fiesta con más ganas, como si quisieran compensar el mal trago inicial de la noche. Mis amigas se acercaron para abrazarme, felicitándome por la valentía de ponerle un alto definitivo a mi hermana. Alguien tenía que hacerlo de una vez, Clara, me dijo mi mejor amiga, Elena. Lleva años robándote el protagonismo en cada evento familiar. Ya era hora de que se diera contra la pared de la realidad. Sentí un alivio inmenso al saber que no estaba sola en mi percepción del conflicto. Durante mucho tiempo me pregunté si yo era la sensible o la exagerada, pero el apoyo de todos me confirmó que la conducta de Josefina era tóxica para todos. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que este no era solo el día de mi boda, sino el día de mi liberación emocional definitiva. El embarazo falso, el intento de seducción a Javier, las mentiras sobre mi edad y mis motivos, todo quedó expuesto y descartado ante los ojos del mundo en este gran salón de fiestas. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la suite nupcial antes de salir hacia nuestra luna de miel, recibimos una llamada de Tyler. Su voz sonaba cansada, pero decidida a cerrar el tema. Fui a su departamento anoche, nos contó sin rodeos. Encontré una caja con pruebas de embarazo en la basura, todas negativas. También encontré un diario donde ella planeaba exactamente cómo interrumpir el brindis para anunciar su estado y hacernos daño. No hay bebé, nunca lo hubo, Clara. No me sorprendió en absoluto, pero escucharlo de labios de Tyler fue el clavo final en el ataúd de la credibilidad de Josefina. Ella había orquestado todo para que yo pareciera la hermana desesperada mientras ella se presentaba como la joven y fértil que merecía al hombre exitoso y rico. Ella se fue de la ciudad esta misma madrugada, Clara, continuó Tyler con amargura. Dice que no puede soportar la humillación pública y que se irá a vivir con una amiga en la costa por un tiempo indefinido. Yo, he terminado con ella definitivamente, bloqueé su número. Le deseé mucha suerte a Tyler, esperando que pudiera sanar de todo el daño emocional que Josefina le había causado durante su relación. Al colgar, miré a Javier a los ojos. ¿Estamos listos para irnos de aquí?, pregunté con una sonrisa leve. Él asintió, cerrando nuestras maletas con fuerza.
Nuestra vida real empieza ahora mismo, lejos de todo este veneno familiar. Salimos del hotel sintiendo el sol cálido de la mañana en nuestras caras. El escándalo de la boda ya era la comidilla de todos nuestros círculos sociales, pero ya no me importaba en absoluto. Todos sabían la verdad, y eso era lo único que contaba para nosotros. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo a las Maldivas, me sentí en paz total. Mi hermana había intentado usar mi boda como su escenario personal, pero terminó convirtiéndola en el tribunal de su propia conciencia. Ya no tenía más poder. Las Maldivas eran exactamente lo que necesitábamos para sanar. El agua turquesa y la arena blanca parecían lavar los restos de la amargura que había dejado la recepción desastrosa. Durante los primeros días de nuestra luna de miel, Javier y yo apenas hablamos del tema de Josefina. Preferimos enfocarnos en nosotros, en las cenas románticas bajo las estrellas y en las largas caminatas por la playa virgen. Sin embargo, una tarde, mientras tomábamos algo frente al mar infinito, sentí la necesidad de cerrar ese capítulo mentalmente para siempre. A veces me pregunto cuándo se volvió tan cruel conmigo, comenté, mirando el horizonte naranja. Javier dejó su libro y me miró con atención y amor. Clara, hay personas que simplemente no pueden soportar el brillo ajeno. No es que ella te odie a ti personalmente, es que odia no tener lo que tú tienes, paz mental, integridad y un amor real y correspondido. Sus palabras resonaron en mi interior con fuerza. Josefina siempre había competido conmigo, desde las notas en la escuela hasta la atención de nuestros padres en Navidad. Pero intentar seducir a mi prometido y fingir un embarazo era cruzar una línea ética de la que no se vuelve jamás. Me alegra tanto que me mostraras ese audio antes de la fiesta, le dije con sinceridad. Muchos hombres habrían tenido miedo de arruinar el momento o habrían pensado que podían manejarlo solos. Javier sonrió y me apretó la mano con cariño. Ocultarte algo así habría sido empezar nuestro matrimonio con un secreto podrido. Y después de ver cómo ella te calumniaba con saña, supe que el mejor regalo de bodas que podía darte era la verdad absoluta. Pasamos el resto de la tarde hablando de nuestros planes a futuro, de la casa que queríamos comprar y de los hijos que sí tendríamos algún día, basados en el amor verdadero y no en el engaño vil. La sombra de Josefina se sentía cada vez más pequeña y lejana, una mancha insignificante en un lienzo inmenso. Mientras estábamos fuera del país, mis padres nos enviaban mensajes cortos de apoyo constante, pero se sentía que estaban pasando por su propio proceso de duelo personal. No solo habían perdido la imagen de su hija menor, sino que tenían que lidiar con las críticas feroces de los familiares que presenciaron el espectáculo público. Al regresar de las Maldivas, fuimos a visitarlos de inmediato. La casa se sentía diferente, más silenciosa y triste. Mi madre nos recibió con un abrazo apretado, mucho más largo de lo habitual en ella. Ella llamó hace 2 días, nos confesó mi padre mientras tomábamos café amargo en la terraza. Trató de pedir dinero prestado de nuevo, diciendo que se sentía muy mal por el embarazo avanzado. Le pedimos que nos enviara un certificado médico oficial para poder ayudarla con los gastos de salud reales. Hubo un silencio denso y cargado de decepción. No envió absolutamente nada, ¿verdad?, preguntó Javier con suavidad pero con firmeza. Mi padre negó con la cabeza, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Dijo que habíamos cambiado, que ya no la queríamos como antes. Luego colgó gritando. No sabemos dónde está exactamente viviendo, pero Halo nos dijo que ha estado publicando fotos en fiestas nocturnas. Claramente, no hay ningún bebé en camino ni lo hubo nunca. Mi madre se secó una lágrima furtiva. Me duele el corazón, Clara. Pero lo que te hizo a ti y a Javier no tiene nombre posible. Intentar destruir tu felicidad el mismo día de tu boda, es algo que no puedo procesar todavía. Les dije que no se culparan por sus actos. Josefina era una mujer adulta y sus decisiones eran solo su responsabilidad. Acordamos que, por el bien de todos, mantendríamos una distancia saludable hasta que ella decidiera buscar ayuda profesional seria. Era necesario poner límites de acero. Mis padres aceptaron, comprendiendo que proteger nuestra paz familiar era ahora la prioridad absoluta en nuestras vidas tranquilas. Los meses pasaron volando y la vida con Javier se asentó en una rutina maravillosa y tranquila. Empezamos a decorar nuestro nuevo departamento, un espacio que era solo nuestro, sin rastros de los dramas del pasado. La historia de la boda se convirtió en una anécdota que nuestros amigos mencionaban con respeto, admirando cómo manejamos la situación con entereza.
Me di cuenta de que mucha gente había notado las actitudes erráticas de Josefina a lo largo de los años, pero nadie se atrevía a decir nada por no causar problemas familiares. Mi boda les dio el permiso de ser honestos también. Un día de lluvia, recibí un correo electrónico de Josefina. No era una disculpa sincera, sino un largo texto lleno de reproches amargos, acusándome de ser la favorita de papá y de haberle robado a Tyler, quien, irónicamente, se había vuelto un gran amigo nuestro. Leí el mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no sentía rabia, solo una profunda lástima por ella. Ella seguía atrapada en su propia narrativa falsa de víctima, incapaz de ver que sus propias acciones malvadas eran la causa de su soledad actual. Borré el correo sin responder ni una palabra. No había nada que decir que el audio no hubiera dicho ya aquel día. Javier llegó a casa poco después con flores y una noticia excelente sobre un nuevo proyecto internacional. Celebramos con una cena tranquila, hablando de cosas que realmente importaban para nuestro futuro. Me sentía plena. A mis 32 años, no estaba desesperada como ella decía con malicia, estaba en la plenitud absoluta de mi vida, con una carrera exitosa y un esposo que me valoraba por mi intelecto y mi carácter fuerte. La pasión de la que Josefina alardeaba en su mensaje no era más que egoísmo descontrolado y tóxico. Lo que Javier y yo teníamos era algo mucho más profundo, una conexión construida sobre la confianza absoluta y el respeto mutuo. Todo era perfecto ahora. Se veía mucho mejor. Había recuperado ese brillo en los ojos que Josefina le había apagado con sus constantes dramas y exigencias absurdas. Nos contó que finalmente había cerrado el capítulo con ella de forma legal y emocional. Se comunicó conmigo la semana pasada, dijo Tyler, moviendo su café con calma. Quería que volviéramos. Dijo que el embarazo había sido un error de cálculo, por el estrés y que el audio era un momento de debilidad pasajera. Me reí en su cara, Clara. Por primera vez en años, simplemente me reí de sus mentiras. Javier asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento de liberación total. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que no quería volver a verla nunca más en mi vida. Ella se puso furiosa, por supuesto, pero ya no me afecta en lo más mínimo. Tyler también nos contó que Josefina estaba intentando conseguir trabajo en una ciudad vecina, pero que su reputación la precedía tristemente. En la era de las redes sociales, las noticias de su comportamiento errático en la boda se habían extendido más de lo que ella esperaba. No era una cuestión de venganza planeada, sino de consecuencias naturales de sus actos. Espero que algún día aprenda la lección, dije yo con sinceridad. Pero mientras tanto, me alegra tanto que tú estés bien y libre, Tyler. El resto del almuerzo fue sumamente agradable, lleno de risas y planes compartidos para el futuro cercano. Fue reconfortante ver cómo las víctimas de sus mentiras nos habíamos unido y fortalecido ante la adversidad. La traición de mi hermana, en lugar de aislarnos, había creado una red de apoyo inquebrantable entre nosotros tres. Al despedirnos, Tyler me dio un abrazo sincero y cálido. Gracias por poner ese audio aquel día, Clara. Me ahorraste una vida entera de engaños y sufrimiento al lado de ella. Sus palabras me confirmaron que todo valió la pena. Casi un año después de la boda, mi teléfono sonó con un número desconocido que no tenía registrado. Por alguna razón instintiva, supe que era ella antes de contestar la llamada. Hola, Clara, dijo su voz, que sonaba apagada y despojada de su habitual arrogancia juvenil. Me quedé en silencio un momento, respirando hondo para mantener la calma. Hola, Josefina, respondí con frialdad pero sin odio. No hubo gritos ni insultos por ninguna de las dos partes. Ella me contó que estaba asistiendo a terapia psicológica, obligada por las circunstancias de su soledad y el rechazo constante que encontraba en su nuevo entorno. Solo quería decirte que, lo siento de verdad, murmuró con voz trémula. Fue una disculpa débil, casi forzada por su situación, pero era lo primero parecido a un arrepentimiento real que había salido de su boca en toda su vida adulta. Acepto tus disculpas, Josefina, le dije con honestidad. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes entre nosotras. Me dolió profundamente lo que hiciste, no solo a mí, sino a Javier y al pobre de Tyler. Ella empezó a llorar bajito, diciendo que se sentía completamente perdida en el mundo. Le recomendé que siguiera con su tratamiento con seriedad y que se enfocara en sanar su interior antes de intentar acercarse a la familia de nuevo. Fue una conversación corta, pero necesaria para cerrar la herida. Al colgar el teléfono, no sentí la necesidad imperiosa de contárselo a Javier de inmediato.
No era una crisis nueva, era simplemente el cierre definitivo de un ciclo doloroso. Ella ya no era el monstruo temido debajo de mi cama, sino una mujer rota que finalmente estaba enfrentando las consecuencias reales de su propio egoísmo desenfrenado. Cuando Javier llegó a casa y se lo mencioné más tarde, él simplemente me abrazó con fuerza. ¿Cómo te sientes tú ahora?, me preguntó con genuina preocupación. Tranquila, respondí con una sonrisa. Todo estaba en paz al fin. 2 años después de aquel fatídico día de la boda, la vida nos dio una sorpresa maravillosa que esta vez era de verdad. Sentada en el baño de nuestra casa, miraba la prueba de embarazo en mis manos con lágrimas de felicidad en los ojos. 2 líneas rosas, claras y firmes aparecieron ante mí. Esta vez no había necesidad de micrófonos, ni de audios escandalosos, ni de intentar opacar a nadie para sentirse importante. Esperé a que Javier llegara del trabajo y preparé una cena sencilla con velas. Cuando terminamos, le entregué una pequeña caja envuelta en papel de seda. Al abrirla y ver el test positivo, su reacción fue el polo opuesto a la tensión de nuestra boda. Se echó a reír con ganas, me levantó en vilo por el aire y me besó con una alegría pura que me llenó el alma por completo. Un bebé de verdad, susurró contra mi cuello con emoción. Nuestro bebé, Clara. Llamamos a mis padres esa misma noche, quienes reaccionaron con una emoción contenida al principio, temerosos de que fuera otro drama falso, pero luego estallaron en felicitaciones genuinas cuando les enviamos la foto de la ecografía oficial. La noticia se difundió con naturalidad entre nuestros amigos. Esta vez, la alegría era compartida, sana y sincera. Me sentí profundamente agradecida por haber esperado el momento justo, por haber construido una base sólida con Javier antes de traer a alguien al mundo. A diferencia de mi hermana, yo no necesitaba usar a un hijo como una herramienta de manipulación o un escudo contra mis propias inseguridades profundas. Este niño era el fruto de un amor que había sido probado en el fuego de la traición y había salido victorioso. Incluso Josefina, al enterarse por mis padres, envió una tarjeta de felicitación sobria desde su ciudad. Fue un gesto pequeño, pero indicaba que al menos había aprendido a respetar los límites básicos de la convivencia. Mi embarazo transcurrió en absoluta paz, rodeada de personas que me amaban. Estaba feliz y en paz. Hoy es el primer cumpleaños de mi hija, Sofía, y el sol brilla con fuerza. La casa está llena de globos de colores y el sonido de las risas de nuestros amigos más cercanos y mi familia unida. Halo está aquí, jugando con Sofía en el jardín. Se ha convertido en una especie de tío honorario muy querido para ella. Mis padres miran a su nieta con una adoración que me llena de paz y alegría. Javier está a mi lado en todo momento, pasando su brazo por mis hombros con orgullo, compartiendo una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. No necesitamos grandes discursos públicos ni anuncios dramáticos para validar nuestra existencia. La felicidad real es silenciosa, constante y se siente en los pequeños detalles cotidianos, como el calor de la mano de mi esposo o la risa cristalina de mi hija pequeña. A veces pienso en lo que hubiera pasado si Javier me hubiera ocultado aquel mensaje de voz por miedo, o si yo no hubiera tenido el valor de exponer la mentira cruel de Josefina ante todos. Probablemente viviríamos en una red asfixiante de sospechas y resentimientos silenciosos que terminarían por destruirnos. Pero elegimos el camino de la luz, y esa luz nos trajo hasta este momento de plenitud. Mi hermana no vino a la fiesta hoy, ella y yo todavía mantenemos una distancia necesaria para nuestra salud mental, pero nos enviamos mensajes cordiales en fechas importantes del año. Ha rehecho su vida en otra ciudad, lejos de los fantasmas que ella misma creó con sus mentiras, y espero sinceramente que algún día encuentre su propia paz. La vida me enseñó que la edad no es un signo de desesperación, sino de sabiduría acumulada. A mis 35 años, tengo todo lo que Josefina intentó arrebatarme aquel día, no porque se lo quité a ella, sino porque lo construí con honestidad y amor real. Al final del día, cuando todos se fueron, Javier y yo nos sentamos en el porche a ver las estrellas. Lo logramos, dijo él. Y era cierto.